El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que vinieran a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente, diciendo: «Merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga». Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaban cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: «Señor, no te molestes porque no soy digno de que tú entres en mi casa». Por eso ni siquiera me atreví a ir en persona a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a uno: ve y va, a otro: ven y viene. Y a mi criado: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: «Yo les aseguro que en Israel no he hallado una fe tan grande». Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Antes de iniciar la homilía, pues vamos a encomendarnos a la Virgen María, para que pues ella sea la que nos ayude a entender las palabras de su Hijo. Podemos sentarnos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, el día de hoy nos encontramos celebrando a San Juan Crisóstomo, como se le suele llamar de las dos formas, una un poco más con un español un poco más antiguo, pico de oro, otra un poco más, un poco más moderna, boca de oro. Lo que importa es que este hombre, pues vivió en esta defensa de la fe. Y precisamente hoy nos habla el Evangelio dentro de dos temas importantes, el tema de la fe. Cuando dice: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ciertamente, aquí podemos descubrir que eso lo hemos escuchado muy frecuentemente. Y podríamos decir: ay, Padre, como que me suena. Pues sí. Cuando se presenta ya el Santísimo Sacramento en la misa, se dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Y respondemos: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Como una confesión de fe, igual que la otra confesión de fe de Santo Tomás, Señor mío y Dios mío, que se hace en el momento de la consagración. Pero es aquí donde tenemos que descubrir algo que pues también en la hora de, la segunda hora de familia en familia, se ponía precisamente un video en el cual hablaba esta maestra en psicología o psiquiatría, ahorita no recuerdo bien, que decía que hoy los niños, y muchas veces nosotros, podemos leer y no entender, porque nos hemos dejado de asombrar, porque hemos dejado de entrar en contacto
hacia lo que es la fuente. Y por ahí uno de los grandes santos de la iglesia pues decía, ite ad fontes. ¿Qué significa esto? Vayan a las fuentes. Y es que muchas veces queremos vivir nuestra fe, pero no la conocemos. Y esto, ¿por qué lo digo? Pues usando ahora estos aparatitos modernos, en donde podemos encontrar algunas cosas. Y bueno, pues también tenemos aquí pues los rezos de la liturgia de las horas. Y la segunda lectura del día de hoy, del oficio de lecturas que se le llama, es la homilía de San Juan Crisóstomo antes de partir a su exilio. Y decía al principio, muchas son las olas que nos ponen en peligro y una gran tempestad nos amenaza. Sin embargo, no tememos ser sumergidos porque permanecemos en pie sobre la roca. Aun cuando el mar se desate, no romperá esta roca. Aunque se levanten las olas, nada podrá contra la barca de Jesús. Decidme, ¿qué podemos temer? ¿La muerte? Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. El destierro del Señor es la tierra y cuanto la llena. La confiscación de los bienes, nada trajimos al mundo, de modo que nada podremos llevarnos de él. Yo me río de todo lo que es temible en el mundo y de sus bienes. No temo la muerte ni envidio la riqueza. No tengo deseos de vivir, sino es para vuestro bien espiritual. Por eso os hablo de lo que sucede ahora, exhortando vuestra caridad a la confianza. En otras palabras, tenemos que vivir en la fe. Y hoy en día podemos ver que la barca de Pedro, la barca de Cristo, la roca que es Cristo, pues se siente atacada. Y podemos ver que sí, es atacada por muchos lados. De este pasaje simplemente, por ahí un sacerdote jesuita estadounidense, el padre James Martin, biblista, pues que hace una apología de la homosexualidad y quiere buscar en toda la Biblia pasajes para decir homosexual. Y dice, es que pues no era el criado del centurión romano, era su querido. Por eso le importaba que Jesús le hiciera el milagro. Pero yo creo que todos tenemos una persona que podemos querer mucho, que podemos tenerle ese aprecio, pero que ciertamente esa persona no tiene que ser ahora sí que una pareja sentimental. Podemos decir que todos podemos confiar literalmente nuestra vida en manos de alguien. Pero ¿qué es lo que pasa? Como decía ese video que les comento, aparte decía, uno de los puntos que se necesita para ser feliz, uno es el amor, otro es el trabajo. Pero en el punto del amor, ¿cuántos de nosotros queremos verdaderamente amar? Hoy tenemos una sociedad que quiere estar bien. Y podemos escuchar, ¿por qué se casan las personas? Para que me haga feliz. No. Y escuchaba hace un tiempo una charla precisamente para matrimonios. Se decía, el peor error de un matrimonio es pensar que el otro me tiene que hacer feliz. No, yo tengo que ser feliz para demostrarle mi amor al otro. Y el otro tiene que ser feliz para demostrarme también su amor. Porque si yo espero del otro, ¿qué voy a recibir? Nada. ¿Qué es lo que me va a poder dar? Nada. Y es porque cuando tenemos una carencia, cuando tenemos un vacío, pues entonces nos encerramos en nosotros y decimos, es que nadie me quiere, es que yo soy solito, es que todos me rechazan. ¿Por qué? Porque a veces no podemos tener el mismo punto de vista, claro. Como dice hasta el dicho, cada cabeza es un mundo. Pero sí puede haber ese amor. Y es ahí donde tenemos que poner, a veces nuestros pequeños puntos de vista no acaban la meta final. Y para todos nosotros como cristianos, ¿cuál es la meta final? Cristo. Vivir en la casa del Padre.
que ciertamente a veces decimos, no es que yo prefiero esto, no es que yo prefiero lo otro. Pues sí, podríamos decir simplemente desde las muchas advocaciones de la Virgen María. Quienes pueden decir, ay Padre, es que yo quiero mucho a la Virgencita de Guadalupe. ¡Qué bien! Otros podrán decir, ay Padre, es que yo me identifico más con la imagen de la Virgen de Fátima. ¡Qué bien! No, es que yo me siento mejor con la Virgen de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. ¡Qué bien! ¿Qué es, a fin de cuentas, la misma Madre de Dios? Que como decía, no me acuerdo quién se lo escuchó, un sacerdote, pero ahorita se me escapa a quién se lo escuché, que decía, todas las advocaciones de la Virgen María es una vestimenta distinta para acercarse a un pueblo concreto. Pues yo creo que como mexicanos, nosotros pues le tenemos más aprecio a nuestra Madre de Guadalupe. Y pues es ahí. Y como la otra vez decía en el programa Padre Rayito, pues que él tuvo precisamente el 8 de septiembre, que se celebra el nacimiento de la Virgen María, pues decía que él fue ordenado en la Basílica de Guadalupe un día después de su día, o sea, el 13 de diciembre. Pues yo tuve la dicha de que mis votos perpetuos fueran un 12 de diciembre. Medio difícil el día porque pues todas las actividades y ahí, pero bueno, es precisamente, ¿por qué? Porque es nuestra madre, porque nosotros la queremos. Y eso no nos puede llevar a pelear, no, es que yo soy de la Virgen de tal, no, es que yo soy de la Virgen. A fin de cuentas, la Virgen en todas sus advocaciones, ¿qué es lo que nos dice? Vayan a Jesús. Pero ¿cuántas veces nosotros no conocemos a Jesús? Y podrán decir, Padre, pero yo vengo a misa. Sí, pero ¿cuántas veces venimos a misa? Pero como dice el dicho, andamos en todo menos en misa, que ya veo que se levantó la señora de tal fila, que ya hizo esto el niño, que ya hizo para acá, que ya me sonó el celular, que esto, y realmente no le ponemos atención. Podríamos preguntarles, así bien fácil, ¿de quién fue el evangelio del día de ayer? Y les apuesto que muchos ni se acuerdan. ¿Por qué? Porque estamos, como se decía, de cuerpo presente, pero nuestra mente anda por todos lados. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que verdaderamente tener ese encuentro con Jesús. Algo que pues es haciendo eco de este video, que era para que tengas hijos con un futuro bueno, o para que tus hijos hagan cosas excelentes. Bueno, ahorita me acuerdo, pero precisamente hoy podemos ver, y esto porque lo he visto, los niños antiguamente, pues cuando pues ya existía el internet, pero todavía no era así como que común que todos lo tuviéramos. ¿Cómo hacíamos las tareas? Pues si querías algo fácil y rápido, pues le corrías a la papelería y comprabas la monografía. Y como era generalmente las tareas escritas en el cuaderno, pues ya agarrabas la monografía, y si no querías complicarte la vida, pues transcribías totalmente todo lo que decía. Si no, pues ya le empezabas a leer, y aunque ya es un resumen del tema, pues tú todavía lo resumías un poquito más. Y ya, luego agarrabas el resistol o el PRIT y agarras y pegabas la imagen. Y pues ya, entregabas tu tarea. Ahora, ¿cómo hacen los niños la tarea? Wikipedia, copy-paste, ni siquiera leen, ni siquiera le quitan los hipervínculos y le entregan. ¿Qué están aprendiendo? Nada. ¿Y esto a qué me lleva? Nosotros como católicos, ¿qué estamos aprendiendo de nuestra fe? Nosotros como católicos, ¿qué estamos haciendo para que podamos encontrarnos con ese Señor que quiere que nos salvemos? Por eso, en la primera lectura, en la carta de San Pablo a Timoteo, le dice, Dios quiere que todos los hombres se salven
y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero ¿cómo vamos a conocer la verdad si no estamos en contacto con ella? ¿Cuántas veces vivimos ahora sí que en lo que otros dicen, pero no vamos a las fuentes? ¿Cuántas veces estamos perdidos en tantas cosas? Ahora es bien fácil. Tenemos pues la apertura antes del Concilio Vaticano II. Que alguien tuviera una Biblia pues era casi motivo de excomunión. ¿Por qué? Pues ciertamente por un temor de la Iglesia después de 1547, que es la separación ya fuertemente de lo que es la Iglesia Católica con la Iglesia Luterana. Y pues Lutero dijo, no, pues es que cualquiera puede interpretar la Biblia. Pues sí, cualquiera puede interpretar la Biblia, siempre y cuando conozca la base. Porque pues como les decía de este padrecito James Martin, que toda la Biblia la quiere ver en pro del LGBT, pues ¿cómo? O si sacamos de contexto cositas, por ejemplo, ahorita que también estamos con lo del aborto, y aquí pues tenemos que hacer una anotación. ¿Por qué? Porque pues a veces se nos olvida y creemos que ya todo el mundo sabe que el aborto es malo, pero muchas veces los jóvenes no saben y están a favor del aborto porque pues no, es que tenemos nuestros derechos, sí, pero les podría recordar que hasta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos, el primer derecho de los derechos humanos y la primera garantía individual del artículo 1 de la Constitución Mexicana dice: el derecho fundamental a la vida. Entonces, ¿cómo podemos decir? No, es que cuando se impide el aborto está contra la Constitución, si la Constitución misma en la primera garantía individual dice que tenemos derecho a la vida. No, es que es un cúmulo de células. Y yo diría, sí, ¿y tú qué eres? No, yo soy un ser humano. Sí, ¿de qué estás compuesto? No, pues de órganos. ¿Y qué son los órganos? Células. Nosotros también somos un cúmulo de células, que ya caminamos en este mundo, que hablamos, que respiramos y todo. No quiere decir, y esto lo escuchaba también de una doctora, que en la vez anterior que se planteó la despenalización del aborto, decía esta doctora, es de ingenuos, por no decir la palabra que ella usó, pensar que en 12 semanas hubo una evolución dentro del vientre de la madre, pensando que algo extraño que estaba ahí se convirtió en un ser humano, cuando la combinación de dos gametos, el óvulo y el espermatozoide, al unirse, forman un ser humano, que todavía no tiene forma de ser humano, pero ya es un ser humano. Porque no me van a decir que era un chango y luego ya fue un hombre. No me van a decir que era una zanahoria y después se convirtió en un hombre. No, ya es un ser humano. Porque su ADN, que es diferente al del padre y al de la madre, dice que es un ser humano. Y esas células, ese cúmulo de células, pues está formándose. No es así como que cúmulo de células y a ver qué aparece. No, ya esas células madres ya saben, pues yo soy una célula cerebral. Pues me voy. No, pues yo soy una célula hepática y ya se va al hígado. Y así, yo soy una célula renal, se va a los pulmones, a los riñones. Y así, cada una de las células ya está configurada. No es un experimento ahí o algo al azar que sucede en el vientre de la madre, no. Pero eso no lo saben. Y por eso,
podríamos decir a aquellos que están a favor del aborto, que no han practicado o se han practicado un aborto, no han convencido a otros que se practiquen un aborto, no pueden comulgar porque están en un pecado grave. Lo dijo la Santa Sede el año pasado. Y aquellos que ayudan a abortar a otro, aquella mujer que aborta, aquellos doctores que hacen abortos y todo el personal que les asiste, pues ya ni católicos son porque están fuera de la iglesia. Eso lo dice el Código de Derecho Canónico y no tienen que decírtelo. Si tú vas con tu amiga que tiene el problema de que se embarazó y le dices, ay, mira, no te apures, aborta, nadie se va a dar cuenta y ella va a abortar. Yo por haberle dicho, también estoy fuera de la iglesia católica. Pero eso no lo vemos, eso no lo aprendemos. ¿Por qué? Porque no vamos a las fuentes, porque no conocemos nuestra fe. Y es aquí donde hoy necesitamos. Se dicen tantas cosas, que el Papa esto, que el obispo esto, que el padrecito esto. Pero nos quedamos solamente con lo que dijeron, pero no vamos. Ahora, podríamos decir, ay padre, pero es que yo ¿cómo voy a saber? Catecismo de la Iglesia Católica, ahí está el resumen de toda la fe. Y ahí podemos decir de que un caballito que tienen todos los grupos que están en contra de la Iglesia, por ejemplo, el LGBTIQ y más. Es que la Iglesia es homófoba, no acepta a los homosexuales. ¿Han leído el Catecismo de la Iglesia Católica? En donde dice, téngase un acompañamiento especial a estos hermanos, pero enséñeles que los actos homosexuales son malos. En ningún momento dice, échenlos de la iglesia, sáquenlos a patadas. No, como todo mundo dice. Y entonces, no, es que sí, la iglesia no quiere a los homosexuales. No, es que como dicen que los homosexuales son pecadores, por eso no. Pues si se tratara de ser pecadores, ¿cuántos hemos cometido pecados? ¿Cuántos ya no estaríamos en la iglesia porque la iglesia no quiere pecadores? No, ¿qué es lo que el Señor dice? Por eso he venido a llamar a los pecadores. Pero el llamar a los pecadores es, deja tu pecado y acércate a Dios. No es para decir, oye, sí, mira, yo sé que eres pecador, yo sé que no vas a cambiar, mira, ven, al cabo Diosito te va a salvar. No, porque el mismo Señor dice, el que sigue el mal camino, olvídense de que llegue al cielo. Por eso decía ayer la última frase del Evangelio, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y esa cruz es el aprender a vivir. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Y hacerlo según el plan de Dios. A veces queremos todo facilito, es que yo quiero que me den, es que yo me merezco. No. Tenemos que luchar. ¿Qué hace este hombre? Tengo a mi siervo enfermo. Lo aprecio mucho. ¿Qué tal si era el administrador y el administrador le estaba administrando re bien? No, pues de aquí en lo que encuentre otro administrador fiel que no me robe y esto, pues Señor, sánámelo. Y manda a esos hombres. ¿Por qué? Señor, es que yo no soy digno. Pero es que yo sé que si tú dices una palabra, mi criado va a quedar sano. Fe, eso es lo que hoy nos falta, fe. De que a pesar de todo podamos mantenernos. Algo que podemos ver e iniciaba precisamente con esas palabras de la
homilía de San Juan Crisóstomo antes de que saliera al exilio. Vivimos en una tempestad, la iglesia es atacada. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Hay grupos que salen y dicen, no, es que la iglesia está mal, ya no quiero saber nada de la iglesia. ¿Y que el Señor no está en la barca? Haciendo alusión a ese pasaje en donde viene la tempestad, parece que la barca se hunde y Cristo está ahí, pero está dormido. Y si está dormido es porque Él sabe que no va a naufragar. Ay, pero es que ahorita las cosas están patas para arriba. Y cuando se acerca Pedro y le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, en la versión de Mateo, no en la de Marcos que escuchamos ayer, le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán. No quiere decir que no van a estar. Y podemos ver, 13 de octubre de 1884, Papa León XIII, ve esa terrible acción del demonio dentro de la iglesia. ¿Y qué es lo que hace? La oración a San Miguel Arcángel. Papa Pablo VI, el humo de Satanás se ha colado por las grietas de la iglesia. Hoy ya no son grietas, hoy son boquetes. Y en esa entrevista al Papa Francisco, que le preguntan, ¿y el demonio también corretea en los pasillos del Vaticano? El Papa no contestó, pero sí, el diablo también corretea en los pasillos del Vaticano. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Nosotros qué estamos haciendo? Tenemos que pedir, tenemos que orar. ¿Para qué? Para que el Señor calme el viento, calme el mar y lleve la barca a buen término. Nada raro, ya también ese sueño de San Juan Bosco, la barca que parece que ya está zozobrando, que ya no tiene salvación. Y en esos dos pilares, la Eucaristía y la Virgen María. Podemos leer a los santos padres, todos esos prácticamente 5 primeros siglos de la iglesia, en donde los santos padres era vivir, luchar y defender nuestra fe. Primeramente los padres apostólicos, que uno de los más famosos, San Justino, que va a morir, y él no dice, ay, pidan para que no me muera. No, él agarra y dice, hermanos, miren, no pidan para que yo no muera, pidan para que yo pueda dar mi vida. Que sea ese trigo molido en los dientes de las fieras para que pueda ser ese pan eucarístico para el Señor. Y eucarístico no refiriéndose al cuerpo de Cristo, sino en ese pan, en esa entrega generosa de acción de gracias a Dios. Ahora, no nos vayamos tan lejos, hace apenas 100 años, un jovencito de 15 años, pero cuando escribe la carta tenía 12, que se escapa de su casa y se va a la casa de la tía porque sabía que por la casa de la tía iban a pasar los cristeros. Y le escribe una carta a su mamá muy bella. Y las palabras que resuenan y por las que se conoce esa carta: mamá, es que hoy es tan barato ganar el cielo, morir para vivir. 3 años después, ese jovencito entregaba su vida por no renegar de su fe, por defender a Cristo Rey y por defender a Santa María de Guadalupe. Hoy, ¿qué hacemos?
No, padre, es que ¿qué tal si yo digo y se burlan de mí? El que no me reconoce delante de los hombres, yo no lo reconoceré delante de mi Padre Celestial. Tenemos miedo. Y con todo respeto, la carta de nuestros hermanos obispos a la Suprema Corte de Justicia por la despenalización del aborto, muy bonita, defiende la vida, pero se siente una prudencia muy grande, que como dijo un sacerdote, miedo. Y como me contaron que dijo un sacerdote, hoy somos resistencia, mañana ya no seremos resistencia, porque cuando se haga ley, entonces seremos ilegales. Estamos a 100 años de celebrar la guerra cristera. Y lo único que les puedo decir es, ¡viva Cristo Rey! Y el sacerdote se calló. ¿Estamos dispuestos a morir por nuestra fe? Esperemos que sí. Pero podríamos preguntarnos ahorita, ¿conocemos lo que es nuestra fe? Esperemos que sí. Y si no, no es tarde. Vayamos a conocer la fe. La iglesia es el medio para conocer la fe. Pero así como casi en todas las misas que celebro, siempre pido por la conversión de los sacerdotes, la santificación de los sacerdotes. Porque desde los sacerdotes, lamentablemente, muchas veces no conocemos la fe. No conocemos las fuentes. No conocemos el tesoro que tiene la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Orar. ¿Qué es lo que necesitamos? Pedir por nuestros sacerdotes y ahora sí pedir que como San Juan Crisóstomo seamos verdaderamente conscientes de nuestra fe. ¿Qué temía San Juan Crisóstomo? Nada. Y termina diciendo, y hermanos, a pesar de que no esté físicamente con ustedes, que me encuentre lejos, estoy con ustedes. Y ustedes están conmigo aunque no estén. Y si muero también seguiré con ustedes. Porque a pesar de la muerte, estaré siempre con ustedes. Es lo que nos dice el Señor. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos estamos ahora sí que conscientes de eso? Hoy es necesario empezar por creer nuevamente en nuestro Señor, Dios trino y uno, y dar gracias por el don de la fe y pedirle como ese padre del Evangelio, Señor, yo creo, pero aumenta mi poca fe. Y pedir siempre por el triunfo de la iglesia. Sabemos que muchos la han atacado. No es escondido que la masonería 1777 en Inglaterra hacen un pacto para acabar con la Iglesia Católica. Pero a pesar de todo,
La iglesia sigue en pie. Será atacada, pero no será destruida. Tenemos que cimentarnos en esa roca que es Cristo. No huir. Tenemos que luchar. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Posiblemente parezca que no puedo hacer nada, pero nuestra oración lo vale todo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Aprender mi fe y compartirla con los demás. En esto, los abuelitos, las abuelitas, tienen toda la ventaja. Simplemente, ustedes son quienes pueden compartir la fe. Carta de Timoteo. Le dice San Pablo a Timoteo, que ya para este tiempo es obispo, y le dice: salúdame a tu mamá Eunice y a tu abuela Loida, que son las primeras que de palabra y de obra te enseñaron la fe. Es tiempo que dejemos los celulares a un lado. Es tiempo que dejemos la televisión a un lado y que nos formemos en la fe. Luchemos día a día por hacer siempre la divina voluntad. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos ponemos de pie para hacer nuestra oración de Padre Carlos de Furta. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea. Te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre. Te confío mi alma. Te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.